Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Rhino Designer y bienvenidos a un nuevo video de Rhinoceros. El día de hoy vamos a ver un comando diferente. Al igual que el video pasado, este va a ser un poquito más interesante que los comandos anteriores, que eran bastante básicos. Este comando también quiero decir, no lo utilizo bastante. Yo utilizo más el comando de Erase Along Cure por una cosilla que voy a comentar ahorita. Antes de comenzar, quiero decirte, si te gusta este contenido, suscríbete, deja tu like, activa la campanita. Si quieres apoyar el canal, puedes checar alguno de los anuncios que te van a estar apareciendo. Y vamos a comenzar. Vamos a repetir esta entidad en algún segmento de aquí. Sin embargo, fíjense lo que va a suceder. Va a estar un poco restringido, por eso me gusta un poquito más el de Erase Along Cure. Como tal, sí hace algo diferente que Erase Along Cure y pues es una variante, ¿no? El icono va a estar aquí. Sería Erase Along Cure on Surface. Me dice selecciona los objetos para la matriz, va a ser este, un enter. Me dice pregunta por un punto base, va a ser aquí en este end, porque ahí está referenciado. Luego me dice selecciona la curva, tiene que ser una arista y voy a seleccionar aquí. Me dice que puedo ya aquí ir colocando las secciones que yo quiera de forma manual, puedo aceptar y ahí están las repeticiones. Pero tenemos aquí algunas opciones. Voy a seleccionar igual lo mismo. Voy a seleccionar mi arista, voy a seleccionar mi entidad. Yo puedo poner aquí la opción de múltiple, el número de elementos. Y en este número de elementos yo voy a poner ahí 8 a una distancia de 1. Y me los va a colocar a una distancia de 1. Pero vean, no llegan hasta acá. Esa es la diferencia. No llegan hasta acá. Y aparte de que no llegan hasta acá, sí están equidistantes. Pero eso es en lo que se diferencian todos los otros erase. En los demás erase sí cubre todo lo que es esta parte. Voy a dar control Z. Voy a seleccionar y hago exactamente lo mismo. Voy a activar la opción de divide. Número de elementos 8. Voy a dar un enter. Y aquí ya me lo ha puesto a través de todo esto. Aquí ya está equidistante. Ya está como dividido en toda esta parte de aquí. ¿Sí? Entonces tenemos aquí una combinación un poquito extraña. ¿Por qué un poquito extraña? Generalmente cuando tú utilizas un array, quieres cubrir todo un área o todo un perímetro, alguna geometría o algo por el estilo. Y en esta situación tenemos las dos opciones, tanto que lo haga completo como que lo hagas incluso manualmente. Ahora, yo les comentaba que a mí me convenía o me gustaba más hacer un Erase Along Cure. ¿Por qué? Si lo combinamos, chequen, voy a hacerlo muy rápido. Si quieres ver el video completo de esos dos comandos, ya los he explicado. Yo puedo hacer aquí un duplicate o extract isocure de aquí. Puedo copiar una de estas acá. Está ahí como flotando, pero se va a entender la idea. Y yo puedo ir a mi matriz por curva de aquí. Entonces yo puedo poner el número de elementos, no sé, quiero 10. Y aquí tengo ya mis elementos, ¿sí? Porque hay ocasiones en que sí necesitas hacer una serie de copias a lo largo de una isocurva, no solamente en lo que son las aristas. Repito, estos comandos ya los he colocado aquí en el canal. ¿Qué ventaja le vería a este comando o por qué le veo una razón de existir? Yo le veo la ventaja en que si quieres hacer algo súper rápido, sin tener que extraer y mover, o sea, sin tener que extraer la isocurva, sin tener que hacer el otro comando, directamente te vienes aquí a lo que es Erase Cure on Surface y ya lo tienes. Sin embargo, tiene sus limitantes. Y bueno, pues hasta aquí lo que es el video. Espero que te haya gustado. Si no conoces este comando, deja tu like, suscríbete, activa la campanita. Recuerda que si quieres apoyar este canal, basta con que dejes uno solo de los anuncios que te van a estar apareciendo. De esa manera, en verdad que me apoyas bastante. Y bueno, hasta aquí lo que es el video de hoy. Mi nombre es Guillermo Urbina, diseñador industrial y gráfico, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.